Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Hoy, 22 de abril, nos encontramos ya para darle. Estimados estudiantes, buenas tardes. Nos encontramos hoy, 22 de abril, para desarrollar nuestra tercera webconferencia del curso Estudio Técnico, Administrativo y Financiero. En esta oportunidad, el tema que vamos a abordar, toda la parte conceptual que vamos a abordar hoy es lo referente a la fase 4, que corresponde al estudio financiero. Yo sé que en el ejercicio que han venido ustedes desarrollando es, digamos que tienen mucha información. Han venido ustedes pues montando el proyecto desde ceros, haciéndole todos los estudios necesarios. Y el curso exige, digamos, que toda la parte administrativa, técnica y financiera estén pues acorde al montaje o al inicio de puesta en marcha mejor de un proyecto, ¿sí? Entonces ya abordamos nosotros dos estudios muy importantes que fueron el estudio técnico y el estudio administrativo, que se dio en la fase 3, este estudio administrativo y legal, y ya nos adentramos en esta fase al estudio financiero. Entonces es aquí donde nosotros vamos a revisar la viabilidad de nuestro proyecto, donde vamos a revisar si nuestro proyecto nos va a generar ganancias, si lo que nosotros proyectamos, esos ingresos que nosotros proyectamos, queríamos o intuíamos que íbamos a tener, se nos va a dar o no, ¿cierto? Em, Entramos a un ejercicio más matemático, más de Excel. Ustedes en esta fase deben trabajar una, una hoja de Excel donde están digamos, todos los flujos que deben desarrollar. Eh, se intentó para este periodo dejar un poco más básico el ejercicio. En periodos anteriores, el ejercicio me pareció a mí sumamente complejo porque eran casi 74 cuadros en Excel que debían ustedes diligenciar. Si bien es cierto que se diligenciaban casi que de manera eh, directa, cuando ingresaban algunos datos se llenaba todo el cuadro, pues la idea es que ustedes entiendan de dónde salen y más allá que entiendan, digamos, esos conceptos básicos, esos flujos básicos, esos presupuestos básicos que se necesitan para iniciar un proyecto, porque ya de la manera global como se venía trabajando en anteriores periodos, es más, digamos, la labor en este sentido del contador de la organización, en este caso de la cooperativa que ustedes consideran que se debe crear. Entonces, para esta oportunidad ustedes van a trabajar una plantilla de Excel con varias hojas, no recuerdo cuántas son, no recuerdo si son 10 presupuestos. Em, y para eso, digamos que la otra semana no puedo hacer cipas porque nos encontramos todos los docentes de la escuela en Cali en el evento de la escuela que es Prospecta Internacional. Entonces estamos en Cali desarrollando trabajo con ponencias y todo el tema de investigación. Pero para la siguiente semana, es decir, la segunda semana de mayo, ya la primera semana casi desarrollaremos las CIPAS, que es donde pues vamos a ver la plantilla de Excel y vamos a intentar con otro ejercicio desarrollar esa plantilla para que a ustedes les quede claro cómo desarrollarlo. Lo que vamos a hacer en ese ejercicio del estudio financiero básicamente es desarrollar los presupuestos que allí tenemos, copiar esas tablas y pasarlas al formato en Word. Tenemos dos anexos en esta fase 4, que es, uno es el formato donde ustedes deben plasmar el estudio financiero, digamos que la redacción que ustedes deben hacer, que es un formato parecido al que trabajaron en en la fase 2 y fase 3, estudio técnico y administrativo.
En esta oportunidad, pues es el estudio financiero en una plantilla muy parecida. Las tablas que allí se piden, pues son prácticamente copiar y pegar lo que desarrollemos en Excel, ¿sí? Em, eh, Tuve un correo de Leonardo donde por errores de acreditación, digamos que se hicieron en el curso, la guía de actividades y la rúbrica de evaluación no coincidían. En este ejercicio nosotros los tutores que no diseñamos los cursos, pues nos guiamos es básicamente por la rúbrica, nosotros calificamos es la rúbrica. Entonces, yo no me había fijado, gracias al compañero que me hizo la observación, se ajustó la nota, ya se envió la observación para que en este periodo que yo voy a acreditar el curso, pues queden, digamos, la guía de actividades concuerde con la rúbrica de evaluación. Entonces, la sugerencia para esta fase, revisemos esa rúbrica de evaluación, revisemos que las actividades sí correspondan a esa rúbrica, pues para evitar que haya un error en la calificación. Entonces, el día de hoy vamos a revisar nosotros principalmente toda la parte conceptual, todo lo que nosotros vemos en el estudio financiero. Decimos que el estudio financiero es el filtro de la realidad para tu proyecto o para un proyecto. En el estudio financiero nosotros, digamos que definimos si el proyecto es viable o no. El proyecto o el estudio financiero, perdón, nos entrega a nosotros datos con los cuales nosotros podemos apalancar o no nuestro proyecto. Nos entrega flujo de caja, nos entrega proyectos de inversión, presupuesto de inversión, perdón. Entonces, esos son datos que a veces resultan siendo como la cédula del proyecto, como la cara del proyecto, ¿sí? Con un flujo de caja que tú entregues en un banco, te prestan o no te prestan dinero. Con ese análisis de estos indicadores financieros que vamos a ver nosotros, podemos tener nosotros inversionistas externos a nuestro proyecto, dependiendo de esos datos que nos arroje el proyecto. La idea es em, el análisis financiero que nosotros hagamos, pues arroje cifras positivas. Puede que no sea así, ¿sí? Pero digamos que en el ejercicio que estamos haciendo, no necesariamente nos tiene que dar positivo. Puede que nos den algunos indicadores negativos, puede que algunos indicadores no nos cuadren. Entonces ahí es donde debemos nosotros hacer el ejercicio de qué es lo que proyectamos o qué fue lo que proyectamos mal nosotros en los anteriores estudios para que en el estudio financiero nos den esas cifras que no proyectan lo que nosotros queremos en venta seguramente o en ingreso, ¿sí? Entonces, este es el filtro sí real, porque aquí es donde vamos a verificar nosotros si la idea de negocio que tenemos, si funciona o no, si es viable o no, porque técnicamente puede ser viable, pero financieramente no. Entonces, un proyecto que financieramente no sea viable, eh, no es aconsejable arrancar. ¿Mm? Si una idea de negocio parece buena, tiene clientes potenciales y cuenta con una operación clara, ¿qué falta para saber si realmente vale la pena ejecutarla? Sería la pregunta con la que nosotros iniciamos. ¿Qué falta para saber si sabemos que es una idea buena, que tiene clientes y que su operación es clara? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta hacer, o sea, nosotros ya sabemos que el proyecto que tenemos de huevo, de producción de huevos semicriollo, es una buena idea, tiene clientes, ¿cierto? Y cuenta con una operación clara. Pero ¿qué nos falta para saber si la idea se puede ejecutar o no? El estudio financiero, ¿cierto? Entonces no basta con que una idea sea atractiva, debe ser financieramente sostenible. Todo proyecto requiere recursos, ¿sí? En este escenario que nosotros vamos a trabajar en estudio financiero, es donde nosotros vamos a plasmar de dónde va a salir el dinero para poner en marcha el ejercicio, ¿sí? Em, Muchos inversionistas, eh, pues digamos que son más conservadores y le temen a a la deuda, otros son un poco más arriesgados y
y valga la redundancia, se arriesgan a pedir préstamos con entidades financieras o a pedir préstamos con inversores externos. Em, entonces, digamos que de esas decisiones que se tomen, pues dependerán los resultados financieros del proyecto. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces no, es importante tener presente que no basta con que la idea sea buena y tenga clientes. Sí, es importante sí o sí hacer el estudio o proyectar el estudio financiero de, del ejercicio que nosotros vayamos a desarrollar o de la actividad que nosotros vayamos a desarrollar. ¿Mm? ¿Qué nos muestra o qué nos entrega el estudio financiero? Nos dicen que el estudio financiero puede ser el traductor del proyecto, ¿sí? Nos da datos de entrada, datos de proceso y datos de salida. Entonces, en esos datos de entrada tenemos todas las ideas, todos los planes, ideas creativas que nosotros tenemos para poner en marcha el proyecto. En el proceso se organiza, se cuantifica, se analizan los recursos monetarios necesarios para operar en un tiempo determinado. El ejercicio que nosotros vamos a hacer, vamos a proyectarlo a un año. Entonces, vamos a hacer esos presupuestos a 12 meses, ¿sí? No lo vamos a dejar a a tantos años, sino solo a un año, a ver cómo nos va. El ejercicio sería bueno hacerlo a 5 años y sacar los presupuestos anuales, pero se nos va mucho más amplio el ejercicio, que fue lo que nos ocurrió en pasados en periodos académicos donde los estudiantes a la hora de realizar el estudio financiero era un poco complejo, porque pues tienen bases, tienen conocimientos en matemática financiera, pero los ejercicios que estaban planteados en Excel, digamos que no eran complejos, pero abrumaba tanto cuadro y tanta información que debían diligenciar. Entonces, aquí es un poco más aterrizado, más para que a ustedes les quede más claro qué es lo que va en cada uno de sus presupuestos. Sí, más allá de que ustedes entiendan todas las fórmulas de Excel, porque digamos que no queremos entrar a distraernos con eso. La idea es que ustedes entiendan claramente que el presupuesto que están desarrollando, qué contiene, qué datos debemos poner ahí, ¿sí? El estudio financiero nos entrega cifras concretas de costos, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros sabemos cuánto nos vale operar, cuánto nos vale nosotros poner en marcha nuestro proyecto y cuánto nos vale a nosotros el ejercicio de trabajar todos los días en el proyecto, ¿sí? Entonces ahí sabemos cuánto estamos gastando, cuánto estamos recibiendo, cuáles son esos costos que a nosotros nos parecen muy altos, que podríamos bajarle un poco. En el ejercicio que ustedes tienen, solo se dedican a un producto, ¿sí? El ejercicio que estaba planteado en otros periodos académicos eran 3 productos los que se vendían aparte de los huevos. No eran huevos de gallina, eran huevos de codorniz. Se vendía la codorniz en canal, o sea, la carne de codorniz y aparte la codornaza. Entonces, digamos que ahí nos aumentaban los ingresos. En este caso, solo dejamos el huevo semicriollo, no dejamos la gallina como otro producto en venta. Pero podríamos hacer el ejercicio de mirar la gallina, pero lo tendríamos que haber hecho desde el principio, ¿cierto? Desde el estudio técnico. Entonces, nosotros acá solo nos vamos a centrar en el producto, en el único producto que nosotros tenemos en nuestra empresa, que es el huevo semicriollo. ¿No? Tengan en cuenta que en este caso, el proyecto está centrado en productos orgánicos que están tomando fuerza últimamente, el consumo de este tipo de productos. La gente, creo que después de pandemia, eh, los gustos y preferencias del consumidor han cambiado y ya la gente se cuida un poco más. La gente procura consumir productos orgánicos, en este caso de los huevos, procuran consumir productos dietéticos. Entonces, en este ejercicio, nosotros tenemos que hacer también una revisión de toda la competencia, ¿sí? De toda la parte externa de nuestros competidores, ¿sí? Nuestros competidores, ¿quiénes son? ¿Qué tipo de productos están integrando? ¿Cuál es la diferencia con nuestro producto? ¿Mm?
Entonces, nosotros tenemos un producto casi que ganador, porque es un producto orgánico, que sea en la finca, porque nosotros, digamos que estamos criando las gallinitas en el campo, no las estamos criando en la ciudad, que montamos todo en la ciudad, sino que la idea es que el producto de ustedes tenga ese sello verde que le llaman ahorita. Entonces, digamos que tendremos un plus acá que es importante que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de poner el precio del producto, ¿no? No van a cobrar ustedes por un huevo orgánico lo mismo que se cobra por un huevo como el que encontramos en supermercados como de uno, ¿sí? Entonces, en el ejercicio que hicieron ustedes de ese estudio de mercado, el precio del huevo, ustedes pueden subirle el precio porque es un huevo orgánico. Entonces, digamos que los competidores serían las otras empresas que venden huevo orgánico. ¿Cuál es la importancia del estudio financiero? El estudio financiero a nosotros nos permite tomar decisiones de inversión, ¿sí? Nos permite visibilizar la sostenibilidad económica del proyecto y nos permite identificar riesgos y oportunidades, ¿sí? Entonces, en temas de inversión, el estudio financiero nos permite a nosotros elecciones informadas basadas en datos reales, ¿sí? En los datos que nosotros tenemos de nuestra empresa, en nuestro proyecto. En temas de sostenibilidad económica, el estudio financiero nos asegura la viabilidad a largo plazo del negocio. Entonces, ahí nos va a decir si es posible este negocio a tantos años. Digamos que ustedes cuando hagamos todo el tema de indicadores financieros, vamos a saber nosotros esa tasa interna de retorno, en cuánto tiempo va a retornar a nosotros esa inversión que hicimos. Y el estudio financiero también a nosotros nos ayuda a anticipar desafíos y capitalizar oportunidades. Entonces nos ayuda a revisar dónde estamos fallando, que serían posibles riesgos financieros que nosotros podríamos estar abordando y también nos brinda información para capitalizar oportunidades que se estén dando dentro del proyecto. ¿Sí? Entonces, importante acá, como les decía, nosotros no podemos eh, pensar en una idea de negocio de la nada. Fíjense ustedes que eh, han venido ustedes desarrollando varias fases, ¿cierto? En este caso llevamos tres, esta es la cuarta fase. Esta primera fase que es el estudio de mercado, donde nosotros proyectamos ventas e ingresos esperados, esta parte ustedes no la hicieron, ¿cierto? Esta parte se les entregó a ustedes, pero en el momento que ustedes piensen en montar una idea de negocio, ese estudio ustedes lo tienen que hacer, ¿sí? El estudio de mercado, sobre todo en la zona donde ustedes estén ubicados, revisar toda esa parte externa, todo ese tema de la competencia, quiénes están, quién es el primero sí, como el primero en venta de ese producto o servicio con el que ustedes van a entrar al mercado, y revisar las oportunidades que ustedes tienen cuando hagan ese análisis de la competencia. ¿Sí? Entonces hay que identificar eso. Eso ustedes no lo hicieron en este estudio, eso se lo entregamos nosotros. Lo que sí hicieron ustedes fueron el estudio técnico y el estudio administrativo. Entonces, en ese estudio técnico, ustedes pensaron las inversiones y los costos de producción y se imaginaron ustedes, plasmaron ustedes la capacidad operativa y productiva del proyecto, ¿cierto? Ahí fue donde ustedes dijeron, yo voy a comprar no sé cuántas gallinas, cada gallina va a poner tantos huevos a la semana, la producción total de huevos será de tanto. Sí, eso fue lo que nosotros proyectamos en ese estudio técnico. Para eso nosotros compramos em, tantas bebederos, tantos comederos, tantas gallinas, bueno, todo lo que ustedes me plasmaron en el estudio técnico. Posterior a eso, nosotros ya hicimos el estudio administrativo, que ya es pensar en la em, legalización del, del producto, ¿sí? Del producto, no del proyecto, ¿sí? La legalización antes de ponerlo en marcha.
Entonces, en este estudio administrativo que fue el que entregaron ustedes, nosotros pues revisamos cuánto nos valía constituir legalmente la empresa, qué era lo que necesitábamos nosotros y cómo iba a ser esa estructura organizacional. En el caso de ustedes, plantearon una estructura organizacional como cooperativa. Una cooperativa es lo que ustedes van a montar en este ejercicio. Esas tres fases anteriores son indispensables a la hora de pensar en el estudio financiero. ¿Sí? Entonces, el estudio financiero no se inventa los números. Lo que hace el estudio financiero es consolidar lo que nosotros hicimos en las anteriores fases, en el estudio de mercado, en el estudio técnico y en el estudio administrativo. ¿Cuáles son las preguntas que resuelve el estudio técnico? En torno a la inversión, resuelve cuánto dinero se necesita para iniciar, ¿sí? En torno al destino, en qué se va a gastar exactamente ese dinero. Al origen, de dónde saldrá ese dinero. Los ingresos, cuánto se espera recibir por ventas. La rentabilidad. Entonces, ¿el proyecto genera o no genera utilidades? Y retorno, que digamos que estos dos últimos los vamos a ver ya con indicadores financieros. El retorno resuelve la pregunta de, ¿se recupera la inversión y es conveniente financieramente o no? ¿Sí? Nosotros podemos estar dentro de o invertir en proyectos que la recuperación de la inversión es muy larga, digamos, a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso con esos indicadores? La TIR, esa tasa interna de retorno, a nosotros nos dice cuántos años vamos a demorar nosotros en retornar la inversión que hicimos. ¿Mm? ¿Y cuánto dinero nos va a retornar? No sé, nosotros hicimos una inversión para este proyecto de 200 millones de pesos y nuestra inversión retorna en, podríamos decir, 4 años. ¿Sí? Entonces esa tasa a la que retorna en esos 5 años, nosotros tenemos que revisar si nos conviene o no. En esos 5 años, los ingresos que nosotros tuvimos, eh, los podemos comparar con otra inversión, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si yo invierto mis recursos en un producto financiero? ¿Sí? ¿Cuál de los dos me genera más rentabilidad a mí? ¿Por qué decido yo invertir en este proyecto y no en un producto financiero? ¿Mm? Entonces, estas preguntas no se las resuelve el estudio financiero. Digamos que este es el ejercicio más importante del, de las fases, ¿sí? Digamos que a mí me gustan mucho los números, sueño con números, trabajo con números, soy economista, soy especialista en finanzas, entonces siempre ando con números para todo lado. Entonces acá en este ejercicio, estas 6 preguntas son las que nos ayuda a resolver el estudio financiero. Y sobre todo es el origen de los recursos y hacia dónde van a estar destinados. Entonces nosotros en el estudio financiero nos enfrentamos a la paradoja de la viabilidad, en si el proyecto puede ser técnicamente posible, pero financieramente inviable. Fue, digamos, la pregunta que nos hicimos al iniciar nuestro encuentro, de que es necesario que sea financieramente viable, ¿cierto? No puede ser financieramente inviable. Entonces, si la inversión es demasiado alta para los beneficios esperados, ejecutarlo es un error, por muy buena que sea la idea. Entonces, en esa tasa interna de retorno es donde nosotros vamos a decir, no se demora mucho el retorno de la inversión, los beneficios esperados no son los que, los que más me convienen, decido no invertir, decido no apostar, decido no hacer nada, ¿sí? Entonces, acá nosotros jugamos con dos variables, que es la posibilidad técnica y la viabilidad financiera, ¿sí? El espejismo es ese donde la operación es posible, pero los costos superan los ingresos, ¿sí? O sea que em, son negocios donde tú apuestas mucho, gastas mucho, pero cuando empieza a operar,
pues los ingresos definitivamente no. No, no, digamos que no es nuevo, no es sorpresa que cuando nosotros hagamos el ejercicio seguramente nos dé un, un proyecto inviable, ¿sí? Y los que también hemos apostado al tema del emprendimiento, pues nos hemos enfrentado a esto, a que nosotros creemos que sí, que tenemos la fe, que montamos, o sea, nosotros ni siquiera hicimos el ejercicio, a nosotros nos dijo que sí, pero cuando empieza a operar el proyecto, resulta que no. Entonces, algunos emprendedores, algunos tienen un poco más de paciencia, digamos, un poco más de espera, pero la mayoría a los 3 meses se va. O sea, la mayoría a los 3 meses declina y dice no, porque no, porque no dio lo que yo esperaba, ¿sí? Casi siempre es 3 meses lo que esperan los emprendedores para que su proyecto arranque. Y pues muchos de nosotros considero que hemos invertido, que hemos apostado y no nos ha salido. ¿Sí? Entonces, eso no está mal, eso nos enseña seguramente en el siguiente. eh, Estudiaremos mejor o haremos un mejor análisis del entorno para no equivocarnos tan contundentemente, ¿cierto? Entonces acá nosotros manejamos la paradoja de la viabilidad. Sí, sí es posible técnicamente, pero que sea viable financieramente. Entonces, ¿cuándo se recomienda un proyecto? Entonces, cuando es posible y es rentable. Eso es, ahí se recomienda. O el estudio financiero, la viabilidad del proyecto en términos financieros tiene 5 pilares, ¿sí? Que son la inversión inicial, los costos, los gastos, los ingresos proyectados y las fuentes de financiación. En temas de inversión inicial, pues hace referencia a qué recursos necesito para arrancar, ¿sí? Los costos hacen referencia a eso de lo que me vale la producción, de lo que me cuesta la producción, ¿sí? Los gastos sí están relacionados en el funcionamiento, en el valor del funcionamiento. Los ingresos, pues es, digamos, todo lo que nosotros proyectamos cuando sale a la venta el producto. Y las fuentes de financiación es de dónde sale el capital. ¿Sí? Entonces, acá donde nos dicen cuánto necesito para el arranque, ¿de dónde sale? ¿Sale de recursos propios? ¿Sale de préstamos con entidades financieras? ¿O sale de algún socio eh, inversor? Entonces, acá en el estudio financiero todo eso es importante. ¿Sí? Todas las decisiones que se tomen acá a través de estos 5 pilares se van a ver reflejadas en esos presupuestos que nosotros vamos a desarrollar. ¿Sí? Porque no es lo mismo tener un socio inversionista que tener deudas y hacer tablas de amortización en el banco. Por ejemplo, el ejercicio anterior, que me parecía un poco complejo de explicarles en el ejercicio del periodo anterior se había diseñado la plantilla eh, hasta para sacar la cuota que se debía pagar, les hacían la tabla de amortización, pero pues eran datos explicando una tabla de amortización. Yo me demoro perfectamente 2 semanas explicando el tipo de crédito, la tasa de interés, em, todas las fórmulas de la fórmula de pago en Excel. Entonces, el ejercicio mostraba la tabla de amortización, pero pues era muy complejo explicarle al estudiante de dónde salía. En este caso, yo quité esa tabla de amortización. Yo solo quiero saber si ustedes se van a valer de dinero o no. Y digamos que ahí es donde ustedes deben analizar si es más conveniente acudir al sistema financiero o acudir a un socio inversionista. Sí, aquí es donde ustedes deben revisarlo y lo van a sustentar es en el documento, ¿sí? El ejercicio que ustedes van a hacer no es solo copiar y pegar las tablas de Excel, sino explicar qué es lo que están haciendo ahí, qué pasó con ese flujo de caja proyectado, cuáles son los gastos o los costos que ustedes en temas de producción
ven ahí en temas de ingresos proyectados qué ha pasado, que eso es lo que quiero que me cuenten en el documento, ¿sí? Que no sea solo ver la tabla, sino que ustedes me digan qué están viendo en la tabla, cómo analizan ustedes ese presupuesto que hicieron. La estructura del estudio financiero, en este caso que la vamos a hacer hasta el paso 5, que son, digamos, estos 5 pilares que tenemos acá, ¿sí? Va otra vez con la inversión inicial, los costos y gastos, presupuesto de ingresos, que es proyectar lo que ustedes creen que van a generar con la venta del producto. Hablamos acá ya de flujo de caja proyectado, ¿sí? Y hablamos de una evaluación financiera, que es donde nosotros vamos a hacer, revisar esos indicadores para evaluar el retorno de la inversión. Sí, esa es, digamos, que es la estructura eh, básica del, eh, del estudio financiero. Quiero mover acá esto. No me deja. Entonces, el primer pilar que es el arranque y el capital trabajo. Entonces, la inversión inicial, esa inversión inicial que ustedes me plantearon en el estudio técnico. Acá ustedes tienen que revisar estudio técnico, estudio administrativo. Y recuerden que en el estudio técnico nosotros proyectamos la maquinaria, los muebles, los computadores, las adecuaciones locativas, los vehículos, todo lo que teníamos lo que nosotros proyectamos que necesitábamos para nuestra granja, para nuestro proyecto. Y en el estudio administrativo, pues nosotros revisamos todo el tema de licencias, el tema de industria y comercio, estudio, bueno, todo el tema de la marca, tableros. Sí, entonces esa inversión inicial tiene que estar ahí plasmada. ¿M? En el capital trabajo, pues es ya, hace referencia a todo lo que ustedes van a pagar en temas de nómina, temas de materia prima, servicios públicos y, si es el caso, arriendo, ¿sí? Eh, en rojo tenemos nosotros todo lo que es el capital trabajo, que era lo que yo les decía. Entonces, nosotros siempre vamos a arrancar en el mes 0, ¿sí? No arrancamos en el mes 1, nosotros siempre al inicio. Entonces, esos presupuestos van a arrancar con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Mm? En el año, el mes no sería, no empezaríamos con el mes 1, sino en el mes 0, que es donde arrancamos. Y ahí para abajo. Entonces, en el mes 0 es donde se da la inversión inicial. Entonces, fíjense acá que el Valle de la Muerte le llaman, porque entre el mes 1 y el mes 3, que es cuando nosotros arrancamos el proyecto, pagamos nómina, pagamos todo el tema de materia prima, servicios públicos, todos los gastos que tenga el proyecto, es aquí donde si los ingresos no alcanzan a respaldar esos gastos, pues aquí en el Valle de la Muerte, entre los meses 1 y 3, la mayoría de emprendimientos se toma la decisión de salir del mercado. Sí, la gente, digamos que muchos de los emprendedores le apuestan todos sus ingresos, digamos que financieramente se equivocan no dejando una bolsa para poder subsistir estos 3 primeros meses, ¿sí? Em, y no depender solo de los ingresos del proyecto. Entonces, como nos gastamos todo al inicio, le apostamos todo, por eso en el mes 1 y 3 muchos emprendimientos pues se acaban, yo no diría que fracasan, sino que se acaban porque sus ingresos no les dieron. Digamos que a mí me parece que 3 meses es muy poco tiempo para que el mercado nos conozca, para que los clientes nos conozcan. Yo diría que podríamos extender un poco más ese Valle de la Muerte, casi que a 6 meses, pero sé que es difícil que alguien tenga 6 meses dinero en el bolsillo para financiar un proyecto que financieramente no es rentable en ese tiempo. Entonces, por eso hablamos de entre el mes 1 y 3, ¿sí? Si nosotros tenemos ingresos suficientes, seguramente el proyecto ya
pues tendrá una duración de más de 4 meses. Entonces, en el mes, del mes 4 para allá, ya si el proyecto se mantiene, es porque tiene ingresos suficientes. Entonces, esos ingresos nos permiten a nosotros mantenernos en el mercado. Entonces, en temas de inversión inicial, no es solo el costo diario del negocio. Sí, la inversión inicial no es el costo diario del negocio, es el motor de arranque. La inversión inicial es todo lo que nosotros le apostamos, todo lo que nosotros le pusimos para iniciar. Y el capital trabajo es el combustible, mientras el negocio aprende a andar solo. Entonces, ese combustible del que hablan ahí es importante que nosotros lo tengamos almacenado y no depender de el comportamiento del negocio, porque me parece que 3 meses es muy poco tiempo. Ahora, ahora, cuando hablamos de capital trabajo, yo les decía, entonces acuérdense en ustedes allá en ese estudio técnico, ¿qué me estaban hablando? ¿De qué me hablaban? Entonces, ¿qué me contaron ahí? Que iban a... Allá ustedes me hablaron de alimentos, me hablaron de insumos veterinarios, me hablaron de empaques, me hablaron de mano de obra, me hablaron de jaulas, de comederos, de bebederos. Todo eso tenemos que volver a revisarlo, volver a traerlo, tomar los mismos datos, ¿sí? Las mismas cifras que hicimos en el estudio técnico. Entonces es importante que ustedes tengan presente que aquí vamos a revisar todos los datos, todas las cifras que pusimos en el estudio técnico y en el estudio financiero, ¿vale? Sé que no ha sido fácil adaptarse a lo que pide la guía, a lo que exige el formato. Valoro mucho el ejercicio que hace el compañero que está trabajando de manera pues individual. Em, pero, pero pese a eso, yo procuro exigirles un poquito, ¿sí? Sobre todo en temas de redacción, en temas de normas, en temas de citación. En este caso, a ustedes poco les exijo introducir citas en el ejercicio porque pues no las necesitan, pero en temas de referencias es importante que revisemos nosotros cómo se insertan esas referencias con normas APA claramente. En este ejercicio también, digamos que en lo que más puntico les está bajando son temas de digitación, que a todos nos pasa, pero que a la hora de entregar un manuscrito, pues digamos que pesa y que la rúbrica también me dice, o sea, póngale 5 si no tiene un solo error de ortografía, si no le falta una tilde, si están bien todos los signos de puntuación. Sí, yo procuro no bajarles mucho, pero quiero que me entiendan que hay que ajustar un poquito ahí el tema para que la calidad del producto que ustedes entregan, cuando se enfrenten ya al pregrado, ustedes sepan cómo es la exigencia, que no lleguen ustedes como ocurre con algunos estudiantes que llegan con poca exigencia a maestrías ya, temas de posgrado, pues entregando productos de no muy buena calidad. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio sí soy un poco detallistas, sobre todo con la ortografía. El formato les pide a ustedes un listado de tablas, les pide lista de figuras, ¿sí? Que se nombren las tablas y las figuras, revisen normas APA, tipo de letra, espaciado, procuren que si el documento está justificado, si tienen algún párrafo justificado, pues lo dejen justificado, o si la norma dice que no se justifica, pues no se justifica todo el documento, ¿sí? Para que haya una armonía en el documento en temas visuales, ¿sí? Yo sé que de fondo puede que esté perfecto, pero pues hay que mirar las arandelas, ¿no? Eso quería que lo supieran en torno a la calificación de estos ejercicios. ¿Mm? Ahora vamos nosotros a los pilares 2 y 3 de esos 5 que vimos nosotros. En los pilares 2 y 3 están la división de costos y gastos, ¿sí? Importante que ustedes analicen la diferencia de estos dos conceptos. Los desembolsos, los costos, perdón, son desembolsos asociados directamente a la producción del bien o servicio. ¿Sí? Todos los costos hacen referencia a
la plata o el dinero que sale o que pago por todo aquello que esté directamente relacionado con la producción. ¿Sí? En este caso, ¿qué está relacionado directamente con la producción? Las purinas que le pago yo a las gallinas. Eso es un costo, está relacionado directamente con la producción. Si yo no le pongo buena purina, no les doy buen alimento a mis gallinas, pues poca producción voy a tener, ¿sí? Los gastos sí son salidas para el funcionamiento general del negocio que no están ligadas a la producción directamente, ¿sí? Entonces acá el pago, por ejemplo, del arriendo es un gasto, el pago de, del agua es un gasto, si no están directamente relacionados, ¿sí? Los costos relacionados directamente con la producción, los gastos relacionados con temas de administración, venta o apoyo a la operación. ¿Sí? Entonces, acá en este caso nos dan los ejemplos, materia prima, empaques, transporte por unidad, y los gastos, publicidad, papelería, gastos bancarios, honorarios legales, arriendo administrativo. Entonces, que tengan claro ustedes la definición o la diferencia entre costo y gasto. ¿Sí? El costo directamente relacionado con la producción es ese dinero que sale para el pago de algún insumo, producto o servicio relacionado directamente con la producción. Y el gasto, pues, está relacionado con temas más administrativos que de producción. Sí, es importante que haya la claridad de estos dos conceptos. ¿Mm? Eso ustedes también lo van a analizar en sus presupuestos. Entonces ustedes, no quiero que se extiendan en esos presupuestos, solo quiero que comprendan qué va en cada uno. Si no, no les voy a exigir en este escenario, pues, que debe estar todo, que si no puso tal cosa, entonces no, solo quiero que pongan lo básico, pero que entiendan cómo funciona cada uno de los presupuestos. De hecho, las tablas están diseñadas para que en el momento que ustedes empiecen a ingresar datos, pues la tabla solita empieza a sumar, a restar lo que tenga que sumar y restar. Importante que ustedes revisen en cada casillita cómo se da la operación de cada casilla, como para que ustedes puedan interpretar un poco mejor el ejercicio. El comportamiento de los costos. Entonces, acá en este caso, en este ejercicio, nosotros vamos a tener costos fijos, costos variables. Recordemos que los costos no están relacionados, digo, están relacionados directamente con la producción. Entonces hay costos fijos y costos variables. Bien, esos costos fijos son aquellos, por eso la línea está aquí eh, continua. Esos costos fijos son aquellos que no varían, que siempre pago lo mismo. ¿Sí? Permanecen relevantemente constantes, aunque cambie el nivel de ventas. Entonces, el arriendo, los sueldos, los seguros, em, esos son costos fijos. Los costos variables, digamos que sí, como su nombre lo indica, pues a veces pago más, a veces pago menos. Estos sí están relacionados directamente con la producción. Estos, los fijos no, los variables sí. ¿Mm? Los costos variables, los costos variables, em, por qué los diríamos variables? Porque el pago de estos depende del nivel de producción o ventas que yo tenga. ¿Sí? Si las ventas aumentan, eh, con seguridad nosotros tomaremos la decisión de comprar más gallinas ponedoras. Al comprar más gallinas ponedoras, pues nosotros tendremos que comprar más insumos para alimentarlas, más purina, más empaques. El costo de transporte también aumentará. En cambio, si las ventas disminuyen, pues nosotros nos retraeremos un poco, no haremos tanta producción, la mantendremos o la disminuiremos. Si nosotros disminuimos la producción, pues los costos variables que están relacionados directamente, más directamente con la producción,
em, pues van a bajar. Entonces, no sé, puede pasar que nosotros, digamos, me va a inventar algo, yo nunca he creado gallinas, pero me va a inventar, no sé, si les doy menos purina, las gallinas no ponen tanto. Entonces, si no vendo tantos huevos y además que ustedes piensen que lo que ustedes están produciendo es un bien perecedero, pues rápido, ¿no? Digamos que no podemos tener nosotros en almacén huevos por mucho tiempo, ¿sí? Si nosotros vemos que las ventas están bajando, tenemos dos opciones. Si tenemos, digamos, mucho huevo, le bajamos el precio y hacemos promociones o bajamos la producción. ¿Cómo bajamos la producción? La gente que sabe de producción de huevos, pues la tendrá más clara. Yo diría, me invento, por eso les digo, me invento que si no le doy alimento o la misma cantidad de alimento a las gallinas, pues bajarán la producción, pondrán menos huevos, ¿cierto? Entonces, al poner menos huevos, pues yo tendré que comprar menos cubetas de huevo, que es un costo variable. ¿Sí? Entre más huevos produzca, más cubetas compro, entonces se me aumentan los costos variables. Y si no, pues menos. Digamos que esa es la relación que hay entre costo fijo y costo variable, aunque los costos tienen que ver los dos con producción, los costos variables dependen mucho más que los costos fijos. Si los que esos costos fijos los pagamos, suba o no las ventas, ¿sí? Y no van a variar. Entonces, el arriendo, si yo pago 3 millones, así venda 10, así venda uno. Yo pago los 3 millones de, de arriendo. El salario, si yo pago salarios mínimos, tenga las ventas que tenga, yo voy a pagar lo mismo. Para mí, sería importante si si en el ejercicio del, del montaje, bueno, del, de puesta en marcha y de toda la evolución del proyecto, se tiene en cuenta que si bien es cierto, el inversionista es el más importante acá, y los operarios juegan un papel muy importante. Si ustedes mantienen a sus empleados felices, eh, seguramente las gallinas serán felices y pondrán huevitos más seguido. Consideraría yo, no sé, no, tampoco he sido emprendedora con, con mucho personal a cargo, pero entre mejor le vaya al negocio, más, digamos que más beneficios tiene el dueño. Sería chévere que el empleado se viera beneficiado con ese aumento en ventas o con con esa prosperidad que tiene el negocio, ¿sí? Independientemente del salario mínimo que tenga o el salario que tenga establecido, sí se podría em, premiar, incentivar al empleado cuando la empresa está, digamos, financieramente estable y tiene buena rentabilidad. ¿Sí? Sería chévere que el empleado y que todos sus empleados se sientan parte de y se sientan beneficiados. Digamos que creería yo que van con más ánimo a trabajar y el ejercicio se vuelve un poco más productivo. ¿Mm? Entonces, volvemos otra vez nosotros al tema de costos. Los costos fijos, volvemos y decimos, son aquellos que no varían con el volumen de producción, se pagan aunque no se produzca o venda nada. Estos costos garantizan la infraestructura, personal y servicios básicos del proyecto. Entonces, este sería un ejemplo de costos fijos en el proyecto de ustedes, ¿sí? Mensual, ¿sí? En mano de obra, salario del encargado del cuidado, limpieza y recolección de los huevos, 1.200.000. Servicio de energía y agua, consumo de luz, ventilación y suministros de agua para bebederos, 300.000 pesos. Arriendo, costo de terreno, galpón donde se ubican las codornices, este era el de las codornices, 500.000 pesos, bueno, que un costo muy bajito. Mantenimiento básico, limpieza, reparación, desinfección, 150.000 pesos. Aquí en este arrendamiento, pues me parece un poco bajito, pero es un ejemplo del que ustedes se podrían eh, acompañar para hacer el de ustedes.
En los costos variables, que ya dijimos que sí están un poco más, digamos, están directamente relacionados con el proceso productivo, cada ciclo puede entenderse como un periodo de 30 días. Puede que estos costos cada 30 días sean diferentes, ¿sí? Era lo que yo les decía, si el productor amplía el galpón o el número de aves, pues los costos también aumentan, ¿sí? Entonces, estos costos sí están relacionados directamente más con la producción. Em, lo que yo les decía, si ustedes deciden, si ustedes ven que les está yendo muy bien, pues ustedes deciden aumentar el número de aves, esto les va a aumentar los costos variables, ¿sí? Porque ya no van a ser 240 sino 300, ¿sí? Ya no vamos a alimentar a 240 sino a 300, entonces todo esto eh, pues nos lleva a que se aumenten los costos variables. ¿Listo? El pilar número 4, que es, digamos, el que más nos interesa a nosotros, que es eh, la proyección de ingresos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se proyectan los ingresos? Pues con una fórmula matemática muy simple, que es el precio de venta del producto por la cantidad estimada que se vende, es igual a los ingresos. ¿Sí? Entonces, ustedes deben decirse, teniendo en cuenta el estudio de mercado que se les presentó, en ese estudio de mercado en la ciudad de Vitama, ¿cuántos huevos están dispuestos a comprar en el mercado? No a inventar datos, no sé. Eh, a la semana se venden 100.000. Ahora, miremos si esos huevos de los que estamos hablando en el estudio de mercado son huevos orgánicos, que seguramente sí. Ujú. De esos 100.000 que la gente está dispuesta a comprar, ¿cuántos se están ofertando? ¿Sí? ¿Cuántas empresas satisfacen esa necesidad en el mercado? Entonces ustedes pueden decir, no, en este momento las empresas que están en el mercado solo satisfacen 60.000. Entonces ustedes tienen la posibilidad de trabajar con el 40.000 restante que no está siendo beneficiado. Podrían ustedes decir, proyectarse a vender los 40.000, que sería muy arriesgado. Sí, si hay varias empresas con 60.000, pues con 40.000 sería algo arriesgado pero válido. Entonces ustedes dirían, si estoy pensando en producir 40.000 huevos, es una cosa muy exagerada. Y el precio de venta es de, no sé, 800 pesos, ¿cuántos ingresos tengo yo al mes? Ujú. Y es de esos ingresos que yo tenga al mes, que no sé, me van a dar 20 millones de pesos, me estoy inventando yo. Pero eso sí, ustedes lo van a sacar claramente el, con con el flujo de caja, con el flujo de ingresos, todo este presupuesto de ingresos. Entonces, de esos 20 millones que a mí me ingresan, ¿cuánto me gasté? ¿Cuánto pagué yo en arriendo? ¿Cuánto pagué yo en salarios? ¿Cuánto pagué yo en materias primas? O sea, resulta que yo hago la resta y entonces yo me estoy gastando en la operación del negocio 12 millones y vendí 20. Entonces, ahí ustedes tienen que revisar si es viable o no financieramente el negocio. ¿Mm? Diríamos que sí, pero pues sus datos son los que van a hablar, los que nos van a entregar o los que nos van a mostrar las decisiones que nosotros como inversores tomemos, ¿sí? La regla de oro acá en esta proyección es que los ingresos jamás se deben inventar. Los ingresos dependen de la capacidad real y operativa y los datos rigurosos del estudio de mercado. ¿Ven? Entonces, a lo que yo les decía, acá tenemos que ir a revisar el estudio de mercado. Entonces, ¿cuánta es esa demanda? La proyección de la demanda de cuántas unidades de huevo es, cuántas están siendo, eh, se satisfacen, o sea, qué cantidad de demanda es satisfecha, cuál queda faltando. Ahí es donde ustedes van a trabajar. ¿Sí? Ese es, digamos, el ejercicio que deben hacer. No se pueden inventar, no me pueden inventar ustedes que van a producir 10.000 huevos semanales y resulta que la demanda de huevos en el estudio de mercado decía que era de 5.000.
¿sí? Entonces, si hay 5.000 que compran, ¿para qué van a ustedes a producir 10.000? ¿Sí? Es muy difícil que los gustos y preferencias del consumidor cambien porque sí. No es tan, o sea, tiene que pasar algo muy extraordinario. Tendrían que salir un estudio que diga que el huevo orgánico de gallina semicriolla disminuye las células cancerígenas en el cuerpo. Se dispara. Ahí sí se dispara la demanda. Pero digamos que vamos a mantener este concepto que en economía que trabajamos, que es el ceteris paribus, que todo lo demás permanece constante. Entonces, eso lo vamos a mantener. Si todo permanece constante. Que revisen muy bien los datos que nos ofrece el estudio de mercado, ¿sí? Esta proyección de ventas es una estimación futura de los ingresos que se elabora a partir de la cantidad de producto que se espera vender, el precio de venta unitario, que es lo que tenemos en la fórmula, y factores de crecimiento como el aumento de producción, la mejora en comercialización, la inflación, alguna variable como la loca que yo dije, como la que les dije que se pueden dar, se puede dar, pero es no es tan viable, ¿no? Entonces, en un proyecto avícola, como el en este caso era de codornices, pero en este caso también es avícola porque es de gallina semicriolla, las ventas se proyectan normalmente por mes y por año, considerando un incremento progresivo a medida que el negocio se consolida. Entonces, ¿qué es lo que sí deben tener en cuenta ustedes cuando hagan esa proyección de ventas? Aumentar un poquito, ustedes me van a decir, no sé, van a revisar el aumento de las ventas cada mes me lo van a subir dependiendo, no sé, el 2%, 3%, un 1% mensual, lo que ustedes consideren con lo que diga el estudio de mercado, ¿sí? Cómo se puede aumentar, porque la idea no es mantener nuestros ingresos estables, ¿no? Nosotros jugamos con lo que yo les digo, que el gusto de los consumidores varíe a favor del consumo de huevo. ¿Mm? En el ejercicio del estudio financiero también nosotros vamos con el estudio de resultados, que también es llamado estado de pérdidas y ganancias, que es un informe financiero que muestra durante un periodo determinado, puede ser un mes, un trimestre, un año, cuánto ingresó en el proyecto, cuánto gastó en producir y operar, y finalmente cuál es la utilidad o pérdida del proyecto, ¿sí? En los ingresos pues están todas las ventas y los ingresos operacionales. En los gastos, pues costos y gastos del proyecto. Y pues finalmente, en este ejercicio del estado de pérdidas y resultados, pues lo que se ve es la viabilidad económica del proyecto, ¿sí? Se evalúa si financieramente el proyecto es viable o no, la eficiencia operativa y es una base de cálculo, sirve de base para el cálculo de indicadores financieros en el estado de resultados. Entonces, digamos que esta es la cédula, ese estado de resultados es eh, la carta de presentación para futuros inversionistas en el proyecto. Eso es lo que les va a pedir un futuro inversionista, ese estado de resultados. ¿Mm? El pilar número 5 es el origen de los recursos. Ustedes van a empezar a operar ya. Perdón, tomo un poquito de agua. Ustedes van a empezar a operar, pero necesitan tomar una decisión sumamente importante. Vamos a suponer que todos tenemos dinero para iniciar, pero tomen ustedes la decisión, revisen eh, si les conviene a ustedes aportes propios, ¿sí? Que el proyecto arranque con su dinero o que hayan créditos bancarios. Ustedes vayan al sistema financiero y pidan un préstamo, que tengan un socio inversionista, que es la otra posibilidad, que vayan a un fondo de emprendimiento para que les den capital semilla, que en este caso, digamos, lo más parecido sería Fondo Emprender. Bueno, el ejercicio en Fondo Emprender es un poquito complejo, pero pues Fondo Emprender entrega recursos, creo que hasta de 150 millones de pesos para iniciar los proyectos. Entonces, digamos que si ustedes tienen su proyecto así sumamente bien claro, el SENA les entrega a ustedes la posibilidad de
eh, vincularse a través de esta convocatoria a Fondo Emprender, les da un asesor que les ayuda con el tema de la formulación del proyecto. Bueno, ustedes hacen todo un proceso y finalmente sustentan y dependiendo de los resultados el fondo les da o no les da. ¿Mm? Otra alternativa para, para generar recursos es presentarse a diferentes tipos de convocatorias que hay en gobernaciones, alcaldías, em, que tienen recursos del Estado para inyectarle a este tipo de proyectos. ¿Sí? O también buscar cooperación internacional que beneficia proyectos productivos. ¿Sí? En este caso, muchas convocatorias de cooperación internacional solicitan que para tener recursos dentro de sus beneficiados este personal como víctima del conflicto armado, minorías étnicas, sí, digamos que cumpla con algunas condiciones para que cooperación internacional les entregue dinero. Pero digamos que no solo podemos nosotros empezar a funcionar con recursos propios. Hay varias posibilidades en el entorno que nos brindan apoyo para iniciar el proyecto. Lo único sí acá es que el proyecto debe estar muy bien sustentado, ¿sí? Muy bien fundamentado. Cualquiera de estos a los que ustedes quieran recurrir para financiar el proyecto, pues su proyecto, ustedes deben conocerlo más, mejor dicho, mejor que cualquiera, y deben convencerlos de que su proyecto no es inviable financieramente para que le apuesten a su proyecto. Entonces, el origen de los recursos no necesariamente tiene que ser de créditos bancarios. ¿M? Entonces, si ustedes deciden arrancar con recursos propios, pues pertenecen a los socios o emprendedores. Hay un riesgo más pequeño de la deuda, pero mayor riesgo patrimonial, ¿cierto? Aquí hablamos nosotros de ese tipo de inversores, del perfil del inversionista. Hay inversionistas conservadores y hay inversionistas un poco más amplios, más libres. ¿M? Los inversionistas conservadores son estos, ¿sí? Que no se valen de dinero. Los que son más libres, pues piensan en obtener recursos de fondos, bancos, ¿sí? Pero deben tener en cuenta que este recurso debe devolver y responder con compromiso. Es decir, la idea es que el proyecto pague este, este recurso. Entonces, acá en esta decisión que ustedes tomen depende, porque si los recursos son propios, pues no van a tener deuda, ¿sí? O la deuda será con los propios socios. En cambio, si toman la decisión de hacer un préstamo bancario, pues del negocio tendrá que salir y ahí tendrán que poner ustedes la cuota. Revisen ustedes más o menos em, el valor de la cuota en el banco agrario, que sería la posibilidad donde nosotros vamos a sacar el crédito, una cuota para ese monto que ustedes consideran que se deben valer, en cuánto está la cuota mensual, que eso lo debemos poner en esas obligaciones financieras, va a quedar esa cuota que nosotros nos valimos en el banco. Entonces ustedes ahí me van a explicar, nosotros tomamos la decisión de pedir un préstamo al Banco Agrario, el tipo de préstamo es la línea agro, entonces están con una tasa de interés anual de, no sé, el 10%, lo que equivale a una cuota mensual de tal. Eso lo quiero que me lo expliquen en el ejercicio que van a desarrollar. Entonces, acá ustedes toman la decisión como dueños del proyecto. Ustedes dicen si le apuestan a la deuda o no. ¿Correcto? La síntesis financiera acá, inversión más financiación. Se, se, se sugiere siempre que haya financiación. No se sugiere
que sean recursos propios, por más conservador que sea usted. Se sugiere siempre que haya otra fuente de financiación. El estudio financiero pues nos muestra todo el tema de la operación, que son estos costos, estos gastos que revisamos, los ingresos proyectados y pues lo principal que es el flujo de caja y rentabilidad, ¿sí? El flujo constante, digamos que el flujo financiero es un flujo constante de capital que financia la operación, la genera el producto captura ingresos y los ingresos demuestran viabilidad. ¿Sí? Digamos que donde nosotros vemos si el proyecto es viable o no, es en ese flujo eh, de ingresos proyectado que nosotros vamos a realizar. Em, los tres pilares de la proyección financiera que están en este estado de resultados que ya vimos, en el flujo de caja proyectado, en el balance general del proyecto. Entonces, el estado de resultados y de ingresos versus costos y gastos, ¿sí? En el estado de resultados nosotros vemos la utilidad operativa y neta o pérdida en un periodo. Ahí vemos nosotros. El flujo de caja proyectado mide las entradas y salidas reales de dinero en tiempo real, ¿sí? Y el resultado es el nivel de fluidez o de efectivo. Se indica si el proyecto puede o no cumplir con obligaciones o si falta o sobra dinero. El balance general del proyecto mide la situación financiera estática del proyecto, relación entre activos, lo que se tiene, pasivos, lo que se debe, y patrimonio, lo de los socios. ¿Sí? Aquí ya entran ustedes a conceptos un poco más contables. Seguramente ustedes saben más que yo de este tema, si bien es cierto que soy especialista en finanzas, el tema de los balances para mí siempre fue un dolor de cabeza. Siempre, yo hacía todo el tema de análisis financiero, pero a mí esos balances, cuadrarlos para mí era un dolor de cabeza. Todavía hay cuentas que yo no entiendo todavía. ¿Sí? Entonces yo admiro a los contadores. Yo le hago todo el análisis, tengo contador obligatoriamente para todo ese tema de revisión de balances y flujos, pero lo mío es más el análisis financiero, ¿m? La toma de decisiones, más que este tema de los balances a mí sí, ay, me da dolor de cabeza. Me demoro mucho todavía. ¿Por qué es importante ese flujo de caja? Entonces ya decíamos nosotros acá, el flujo de caja es el que nos permite saber nosotros cuánto dinero entra y sale, ¿sí? ¿Qué pasa si un proyecto no tiene flujo de caja? O sea, si usted llega un día y, no sé, se acabó la purina y todo lo tenemos en el banco, ¿m? Y no hay caja en efectivo, no lo tenemos, ¿sí? Entonces es importante que acá se revise eh, qué tanto efectivo queda disponible. Es importante que se deje dinero disponible, ¿sí? Porque hay muchos temas, bueno, aunque ahorita saben que es más fácil trabajar con pagos en línea, no sé, estamos hablando de 5 años atrás, era muy difícil, sí, era muy difícil que llegara el proveedor y si nosotros no teníamos la plata en efectivo, pues se manejaba con cheque, digamos que era la más fácil, pero, pero pues el cheque lo confirmaban en el banco, bueno, digamos que era la más fácil, la más rápida, pero el cheque vale, ¿no? Tener chequera valía en esa época. Ahorita yo creo que nadie tiene chequera, pero ahorita sí tenemos la posibilidad de nosotros hacer pagos así, sin necesidad de tener el efectivo. Tienes de que tienes de ahí plata, tienes una llave, es mucho más fácil. Eso nos ha facilitado la vida. El flujo de caja de proyectos es una herramienta financiera que estima las futuras entradas y salidas de efectivo de una empresa en un periodo determinado, como un mes, trimestre, año, ya lo hemos visto. Su objetivo es prever la liquidez disponible, es decir, qué tanto de dinero en efectivo tenemos para toma de decisiones estratégicas informadas, como la planificación de necesidades de financiamiento o la identificación de excedentes para inversión. ¿Mm? Ustedes van a tener allí en estos presupuestos que van a
a revisar temas de depreciación y temas de mm, amortización. ¿Mm? Cuando hablamos de depreciación, estamos haciendo relación a los activos fijos, ¿sí? Y es esa pérdida de valor que los activos fijos tangibles debido al uso, al paso del tiempo o al desgaste natural. Entonces, esos activos fijos, pues sus computadoras, bueno, todo lo que ustedes hayan comprado allá en ese estudio técnico, todo lo que ustedes proyectaron, ¿sí? Las jaulas, las incubadoras, los bebederos, los galpones, ¿sí? Todo eso se va a desgastar. ¿Sí? Entonces, si yo compré una incubadora en 18 millones de pesos, a los 3 años ya no me vale los mismos 18 millones de pesos. Entonces, aquí ustedes tienen que revisar cuál es la depreciación de esas, de la maquinaria. Aplicar el, el valor de depreciación. Mm. En este caso, pues, ¿cuáles son los activos que se deprecian? Los galpones, las jaulas, las incubadoras, todo lo que tenga que ver con herramienta de equipo de mantenimiento, todo eso se deprecia, ¿sí? Tiene un valor de depreciación. Y cuando hablamos de amortización, es el proceso equivalente, pero aplicado a activos intangibles o diferidos, es decir, aquellos gastos que no pueden tocar, pero benefician al proyecto por varios años. El tema de la marca o el logotipo, todos los trámites legales, permisos sanitarios y las capacitaciones iniciales. Estos valores no se gastan de inmediato, sino que se distribuyen durante su vida útil, estimada, por ejemplo, 3 años. ¿Sí? Estos dos conceptos, depreciación y amortización. ¿Cuál es el impacto estratégico del estudio financiero? El primer impacto es que reduce la incertidumbre, convierte los supuestos en escenarios medibles, apoya la toma de decisiones, dicta o dice si se debe acelerar, pivotar o frenar una decisión, previene los riesgos, ¿sí? Y anticipa faltantes de liquidez en ese valle de la muerte de 1 o 3 meses. Demuestra la sostenibilidad, prueba que el proyecto puede mantenerse en el tiempo, atrae capital, es el idioma único que entienden bancos, inversores y cooperantes, que era lo que yo les decía. Sí, si ustedes muestran ese estado de resultados, eh, pues ahí es donde ustedes atraen o no capital. ¿Ven? ¿De dónde salió todo esto? O sea, que era lo que yo les decía al principio, todo esto nosotros no lo podemos hacer si no tenemos estos 3 estudios o estas 3 fases antes. El estudio de mercado, que nos entrega la demanda estimada, la proyección de ventas, precios y perfil del cliente. El estudio técnico que aporta o que nos dice cuál es el tamaño del proyecto, la localización, el proceso productivo, la maquinaria y la capacidad instalada. Y el estudio administrativo que nos entrega la estructura organizacional, los salarios, los gastos administrativos, obligaciones jurídicas. Estos tres, todos estos alimentan el estudio financiero, que en síntesis es la traducción cuantitativa de todo proyecto. Sin los estudios previos no hay fundamento matemático. Estos serían los estudios previos para nosotros eh, tener el estudio financiero. ¿Mm? Entonces, sin esos no lo hubiéramos podido hacer. No es lo mismo tener utilidad que tener efectivo disponible en caja. ¿Mm? Un proyecto puede mostrar utilidad contable en el papel, ¿sí? Cuando las ventas superan los costos, pero tener graves problemas de caja si los clientes no pagan a tiempo o el dinero no encuentra o no entra oportunamente. Sin fluidez, el proyecto fracasa. Ojo, eso le pasa a muchos emprendedores. Cuando las fianzas, pues las dejan, los pagos los dejan a más de 2 semanas. Yo diría que cuentas por pagar a más de 2 semanas ya son cuentas perdidas. Cuando, o sea, ustedes tienen una cantidad así, vendí todos los huevos, pero ¿cuántos le pagaron? Vendí 10.000 huevos, profe. ¿Cuántos le pagaron? No, me pagaron solo 2.000, los 8.000 los fié. Entonces, ojo con eso. Sí, el hecho de que cuando yo, o sea, el papel aguanta todo, dice por ahí. Entonces, en venta a nosotros nos puede todo se puede vender, pero ¿cuánto tengo disponible? O sea, ¿todo entró? ¿De verdad entró? ¿O se nos quedó allá
en la nube, porque sí posiblemente nos pagan, pero no sabemos, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. La utilidad contable no es igual que el efectivo disponible, no es lo mismo. Puede tener utilidad el proyecto, pero efectivo no hay. ¿Por qué? Porque fiamos. Entonces, importante que tengan presente eso, que no me van a dejar ustedes carteras así tan grandes. Ahora viene uno de los puntos más importantes del proyecto, que es el punto de equilibrio. Este punto de equilibrio es donde los ingresos son igual a los costos, ¿sí? El nivel de ventas donde ni se gana ni se pierde. Todo lo que produzco lo vendo, eh, y lo que me ingresa es igual a los gastos que yo tengo, a los costos, cubre los costos. Entonces acá no hay ganancia ni pérdida, ¿sí? ¿Para qué sirve este punto de equilibrio? Identifica cuántas unidades se deben vender como mínimo. O sea, para que usted pueda pagar el arriendo, pueda pagarle a los empleados, pueda pagar servicios, todo, ¿sí? Para que no, digamos que no tenga que sacar plata de su bolsillo para que el negocio continúe. Ayuda a evaluar qué tan difícil será mantener el proyecto a flote. ¿M? Si es que de verdad en ese valle de la muerte nos vamos a ir nosotros entre 1 y 3 meses. Y mm, el tema de utilidad, digamos que nos ayuda a revisar todo lo que se vende por encima de este punto genera ganancia. Entonces, si el punto de equilibrio en nuestro caso es 2.000 huevos al mes, entonces demos 2.000 huevos, cubrimos los gastos. O sea, no tengo deuda, no me quedo endeudada con nadie, pago la cuota, pago el arriendo, pago servicios, y ya. ¿Sí? Entonces ahí es donde quedo yo bien con todos, pero no tengo utilidad. ¿Sí? Entonces, cualquier unidad adicional que yo venda por encima de ese punto de equilibrio, ya es ganancia, ya es ganancia, ¿cierto? Entonces ahí digamos que eso es lo importante de este punto de equilibrio, que también lo deben calcular. En, mm, en torno a los indicadores. En la CIPA les voy a explicar un poco más sobre los indicadores. Los indicadores que ustedes van a trabajar acá son el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la relación costo-beneficio y el periodo de recuperación de la inversión. Cuando hablamos de BPN, valor presente neto, hace referencia a esos beneficios futuros traídos al presente versus la inversión inicial. Entonces, cuando hacemos nosotros un flujo de caja proyectado, nosotros traemos esos, digamos que en 5 años vamos a recuperar 30 millones de pesos. Entonces, nosotros lo que hacemos es traer esos 30 millones de pesos de 5 años a hoy. ¿Sí? En 5 años, ustedes saben que el dinero no vale lo mismo cada año. Entonces, nosotros lo que hacemos es proyectar esos 30 millones de pesos a hoy, ¿cuánto vale? Eso es lo que hacemos nosotros con el valor presente neto. ¿Qué pregunta responde? Si se superan los beneficios de la inversión, si conviene invertir o no. La tasa interna de retorno, la tasa de rentabilidad esperada del proyecto. Entonces yo quiero que, o sea, no sé, un producto financiero renta al año, va a inventar, 8% efectivo anual. Cuando yo le saco la tasa interna de retorno a mi proyecto, resulta que mi proyecto me da una TIR del 10% anual. Entonces ahí es donde usted dice, yo decido invertirle al proyecto porque me da una TIR más alta que un producto financiero como un CDT. ¿Mm? Entonces, ¿qué tan atractivo es frente a otras opciones en el mercado? Entonces, ¿le invierto o no le invierto al proyecto? Esto es lo que nos responde la TIR. Relación beneficio-costo o costo-beneficio. Compara el valor de los beneficios frente a los costos. Por cada peso invertido, ¿cuánto beneficio genera? ¿Sí? Y el periodo de recuperación, que es la medición en tiempo necesario para saldar la inversión. ¿Cuándo se recupera exactamente el dinero invertido? En 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. Esos son los indicadores de evaluación financiera que nosotros vamos a revisar en este ejercicio de el estudio financiero. Entonces, sé que tienen una tarea ardua, ya
ustedes hicieron lo más, ya hicieron el ejercicio más grande. En esta etapa sé que se decidió bajar un poco en torno a la cantidad de cuadros en Excel que ustedes debían llenar como en otros periodos. El año pasado yo tuve el curso y el estudio financiero fue el estudio que más complejidad les dio, también porque los, la- las, las hojas de Excel tenían fórmulas rotas, entonces como yo no diseñé esos cuadros, pues era muy difícil. Nos tocaba, mejor dicho, con lupa, nos tocó buscar, nos tocó borrar, nos tocó, bueno, sufrimos eran como 20 estudiantes, mucho buscando, pero lo hicimos. En las IPAs logramos desarrollarlo, revisar de dónde venía roto, porque bueno, habían fórmulas que se traían de poco de cuadros. En este caso, esa sugerencia se hizo, se ajustaron, y digamos que los cuadros quedaron un poco mucho más fáciles de comprender para ustedes, aunque sé que el ejercicio, cuando ustedes vean esa hoja de Excel, pues les va a generar un poco de shock, pero no se afanen que la idea en las IPAs, que la vamos a desarrollar seguramente la segunda semana de mayo, entre el 5 y 6 de mayo. Sé que estamos muy cerca a la entrega, pero digamos que me es imposible la siguiente semana hacerlo porque no estamos. Y pues yo tengo dos cursos adicionales a este, entonces procuraré hacer las IPAs eh, 5, 6 y 7 de mayo, una semana antes de la entrega de la actividad final. ¿Mm? Sin embargo, me comprometo esta semana que voy a estar fuera, dejarles algunos ejemplos, revisar las tablas, explicarles de pronto con un videito pequeño cómo se diligencia cada una, como para que ustedes vayan avanzando y no esperen hasta que se desarrolle las cifras para entregar el producto final. Entonces, no siendo más, yo me despido de esta nuestra última conferencia, ya no nos vemos más en web. Este es nuestro penúltimo encuentro sincrónico. Ya nos quedaría la última CIPAS y pues estaremos ya casi que terminando el curso. Espero que hayan eh, pues comprendido el ejercicio que vamos a desarrollar, todo el tema conceptual de este estudio financiero. No se les olvide que yo estoy atenta en Teams todos los días. Cualquier duda que tengan respecto al desarrollo de la actividad, estaré atenta a resolverla. Espero que tengan una bonita noche y espero sus aportes en el foro a partir de mañana. Revisen por favor la mm, rúbrica de evaluación. Voy a revisarla bien mañana, revisar que concuerde con la guía para que no tengamos el inconveniente que tuvimos en esta fase. Entonces, les deseo una bonita noche y que descansen.